Muy buen día para todos, gracias por su compañía, un saludo a cada uno de ustedes, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos regala de unirnos a través de este medio para meditar en la palabra. Bueno, a todos muchas gracias por su compañía, un saludo a cada uno de ustedes, a nuestra hermana Lucinda y María Elena, que ya nos dejan su mensaje aquí en el chat del distrito, así que un saludo para ellas, para cada persona que se une esta mañana con nosotros. Bueno, permítanme orar y entramos a meditar unos minutos en la palabra de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos regalas de conectarnos, de unirnos de nuevo, Señor, a través de esta transmisión. Rogamos que tu presencia sea a nuestro lado, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos llene de paz, de tranquilidad, y que hoy, Señor, tu palabra también nos inspire, nos hable, nos enseñe. Quédate a nuestro lado, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, amén, gracias, buen día para todos de nuevo. El libro de San Mateo. Ayer estamos hablando un poquito acerca de la expresión consumado es, el grito de victoria del plan de salvación. Cristo había logrado esto mientras su objetivo, ¿no? Se había cumplido las escrituras, mientras en el cielo había alegría, y alegría no por el deceso, porque inicialmente, mientras todo el proceso, lógicamente hubo tristeza y dolor en el cielo, pero esta expresión transformó esos rostros de tristeza y de desconsuelo en alegría porque el plan estaba saliendo, porque las cosas que se habían planeado estaban desarrollándose como la Escritura lo había presentado, y sobre todo, de manera especial, se estaba logrando el objetivo, los dos planes maravillosos que había detrás de la muerte de Cristo. Número uno, vindicar el carácter de Cristo ante el universo, de Dios ante el universo, porque había sido denigrado ese carácter por Satanás en el cielo. Y hasta ahora, hasta la muerte de Cristo, muchos habían considerado o no habían visto a plenitud el carácter de Satanás. Así que consumado es un grito de victoria. Y también para nosotros, la raza humana, la raza caída, porque había una vía de escape. Ya el dominio de la muerte no lo tenía Satanás. Cristo ahora nos da una posibilidad, y la posibilidad de vida. ¡Qué maravilla! Todos los símbolos que representaban a Cristo ahora estaban llegando a su cometido, a su objetivo, a su final. San Mateo capítulo 27, quisiera leer algunos asuntitos relacionados con la muerte de Cristo y con la sepultura. Voy a leer a partir del verso 50. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Estoy leyendo el verso 50 del capítulo 27 del libro de San Mateo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba a abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después que él resucitó, salieron de los sepulcros en la santa ciudad, y ahí se aparecieron a muchos. Bueno, aquí hay elementos importantísimos. La muerte de Cristo, entonces, dice la Biblia que parte de los elementos o parte de las circunstancias que ocurrieron a su alrededor fue precisamente esto, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cuál era el velo? Bueno, el velo era precisamente una cortina, digámoslo así, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, en este cuarto, era donde se manifestaba la presencia de Jehová, y se hacía una vez al año. Solamente entraba el sumo sacerdote, y en el lugar santo se entraba todos los días para hacer expiación por los pecados. Ahora, hay una ruptura. ¿Y por qué hay una ruptura? ¿Qué podía representar precisamente eso? Bueno, ahora a la vista de todos está, específicamente los sacerdotes, está el lugar santísimo. Ya hasta había miedo tal vez entrar al lugar santo, porque podían contemplar allí. Pero contemplar el lugar santo, pero esto está trayendo un simbolismo mucho más interesante. Sí. Aquí
podríamos nosotros sencillamente mencionar que Cristo está ejecutando una tarea maravillosa. Ya los sacrificios han dejado de hacer parte esencial del perdón de los pecados. Ya no era necesario el sacrificio, porque el más grande sacrificio, Cristo, había puesto su vida. Y todo este plan de redención, todo este plan que consistía en que el hombre alcanzara el perdón, parte de ello, pues ahora está en manos del gran sumo sacerdote Jesús. Hay otro elemento interesante: los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Cristo muere, dice que la tierra tiembla, las rocas se parten, pero hay otro elemento maravilloso, interesantísimo, dice, y muchas personas de los sepulcros, cuando Cristo muere, se abren y los cuerpos de los santos se levantan. Hay un grupo de resucitados. Se le conoce como las primicias. Bueno, lo que ocurre aquí es que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos se levantaron, pero se levantaron hasta que, dice, y después que resucitó salieron de los sepulcros y entraron en la santa ciudad. Hasta después de que Cristo resucitó, entonces ellos empezaron también, o resucitaron con Cristo y fueron a la ciudad para contar su propio testimonio, para decirle: yo resucité con Jesús. Interesante. Ahora, la muerte de Cristo está trayendo a muchas personas a que puedan convencerse de que Jesucristo es el Mesías, y ese mensaje empieza a divulgarse. La atracción de la cruz, muchos empiezan a llegar a los pies de Jesús. En la cruz del Calvario, 3 hombres habían aceptado abiertamente a Jesús. Aquí hay uno, verso 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y lo dijeron públicamente, sin temor a ser acusados. Es que eran muchas las evidencias. Aquellos que se habían creído tal vez por mucho tiempo incrédulos, estaban presenciando que ese hombre no solo había perdonado a otro ahí en la cruz del Calvario, sino que sus palabras consumado es habían traído para ellos paz y tranquilidad. Pero mira el contraste. Ellos están expresando aquí: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero este es el momento más complejo para las personas que habían seguido a Jesús durante 3 años y medio. Sus propios discípulos, sus esperanzas se habían frustrado. El anhelo que había en su corazón había quedado hasta ahí, de establecer el reino, y todos los sueños que habían vivido con Jesús parecían opacarse. Unos manifestaban que Cristo era el Mesías, mientras que otros señalaban que sus esperanzas se habían acabado. Bueno, también habían allí mujeres. No solo al final, tras la muerte de Jesús, estaban sus discípulos, estaba Juan más cerca, sino ahí también estaban las mujeres, unas mujeres que habían aceptado a Jesús. Estaban esperando precisamente que pudiesen tomar el cuerpo y darle sepultura, pues esto se temía mucho de lo que fuese a ocurrir con el cuerpo de Jesús. Acá aparecieron 2 hombres que, después de hablar con Pilato, precisamente José de Arimatea, solicita que por favor le entreguen el cuerpo para él poder darle una sepultura. Esto era una garantía de que Jesús había muerto y que había sido de que no era común que una persona, precisamente una persona, fuese a la cruz del Calvario, que una persona muriese tan pronto, a menos de 6 horas. Cristo había muerto. Pero para confirmar precisamente la muerte, ustedes han escuchado o han leído precisamente que en su costado uno de los soldados clavó una lanza. Estaba muerto.
Así que Pilato accede precisamente a que José baje el cuerpo y lo coloque en su tumba. Escucha bien, en su tumba. ¿Sabe? Pilato había preparado su propia tumba. Eso muy poco sucede, pero en los tiempos de antes, específicamente las personas con dinero, con posesiones, Pilato era uno, José de Arimatea era uno de ellos. Al igual que Nicodemo, ellos que hacían parte del Sanedrín y que hasta aquí no habían mostrado, no habían evidenciado su inclinación hacia Jesús, ¿no? Tampoco lo habían aceptado abiertamente, ¿sabes por qué? Porque consideraban ellos, estaban esperando o consideraban que hacer parte del Sanedrín podían ayudarle a que estando allí, darle algunos privilegios a Jesús, pero realmente después de que no fueron siquiera consultados para participar del juicio contra Jesús, pues a partir de este momento ellos declararon abiertamente su fe hacia Jesús, aceptaron a Jesús. Sí, cualquiera podría decir que ya muerto, ¿para qué? Pero no. Aquí José de Arimatea, mira, él está colocando a Jesús en el lugar que a él le corresponde, en su propia tumba, la tumba que él había preparado para sí, que él mismo había labrado. Pocas personas después de la muerte de Jesús, de su muerte, pocas personas pues tienen, digámoslo así, como habían sido también tratados pues solamente los ricos, y en este caso Jesús estaba siendo tratado como una persona, aunque dueño del universo entero, creador del cielo y de la tierra, por dos hombres estaba siendo tratado como personas dignas, digámoslo así, ricos delante de la sociedad. Pero más que eso, aquí José de Arimatea puede realmente saber qué significa que Cristo ocupara el lugar del ser humano. Jesús estaba ocupando la tumba de José, la misma que él había preparado. Y qué gran lección para José de Arimatea. El comprender realmente que Jesús había muerto en su lugar, que estaba ocupando el lugar que él merecía, que estaba ahí en la tumba donde realmente él debería estar por culpa de sus propios pecados. Pero había un ser inocente que había muerto en la cruz para darle a él el privilegio de existir. Tanto Nicodemo, porque ahora Nicodemo lo que hace mientras José de Arimatea va y toma el cuerpo junto con sus discípulos, Nicodemo está preparando, está trayendo perfumes y ungüentos para ungir a Jesús. Están tratando a Jesús de la mejor manera. Mira, y este es la más grande evidencia. Ustedes recuerdan que más adelante Pedro predicó un mensaje poderoso, maravilloso acerca del ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, y 3,000 y 5,000 se convirtieron. Pero ¿sabe dónde empezó el trabajo? Sí, precisamente con Jesús. Todas estas personas que tal vez momentos antes habían gritado crucifiquen a Jesús, ahora, tras el terremoto, tras la apertura la ruptura del velo, tras el movimiento de las rocas, todos estos acontecimientos, reconocieron que Jesús era el Salvador. Reconocieron que Jesús era el Mesías, aquel que la Biblia describía, y esto inspiró a muchos a ir a la Escritura para, tras la lectura de la Biblia, darse en cuenta que efectivamente era el Mesías. Muchos corrieron al templo para preguntarle a los líderes acerca de las profecías, pero los líderes callaban. No podían, no tenían cómo argumentar que todo lo que había sucedido con la vida de Jesús estaba escrito. Pero Cristo seguía trayendo hacia su muerte. Aquí aparecen las palabras, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo recordó aquí las palabras de Jesús, allá en San Juan, capítulo 3. Y permítame leerlo porque es excepcional ese texto.
Voy a leer el famoso San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras de Jesús, porque de tal manera, ¿y cómo se evidenció esa muerte? Pues más atrás en el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y otra vez estas palabras, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Sí, Nicodemo ahí reconoció que la muerte de Cristo era la oportunidad para el mundo entero, para que lo aceptase, para que todo aquel que en él crea, no importa si era romano como el centurión, no importa si venían de otras naciones como ocurrió también con la muerte de Cristo, que otras personas se acercaron. El mundo estaba siendo atraído hacia la muerte de Jesús, porque la muerte de Cristo atrae. ¿Y sabes por qué? Porque ahí está la garantía de tu salvación. Esa es la oportunidad de Dios para ti, para hacerte una nueva persona, para darte una vida nueva, para darte una mejor esperanza, un consuelo. La Biblia señala que Jesús fue sepultado y que reposó de acuerdo al mandamiento. Bueno, las mujeres fueron a preparar los ungüentos, fueron a ungir a Jesús, pero se dieron cuenta que ya el sol se estaba ocultando y que estaba empezando el día de reposo. Y mira qué contraste interesante. Mira lo maravilloso de esto. Cuando Cristo creó esta tierra, cuando Cristo creó, cuando Dios había creado día a día la existencia en esta tierra y creó finalmente al hombre, al séptimo día Dios descansó. Esta tierra era suya por creación y dio el señorío a Adán. Adán lo perdió tras obedecer a Satanás. Y ahora Cristo, aproximadamente 4000 años después, compró otra vez esta tierra, compró a sus hijos, te compró a ti. Ahora por su propia sangre, ahora por su propio precio, ahora con su propia vida. Ahora le pertenecemos a Dios de nuevo, no solo por creación, porque Él nos hizo, sino también por redención. ¿Y sabes por qué? Sí, pues déjame decirte que por un elemento esencial, porque te compró con un precio infinito su propia sangre. ¿Y sabes qué hizo después de comprarte, después de tener otra vez la posesión? Descansó como en la creación. Y de la misma manera, tomó tiempo el séptimo día para descansar. Ahora tú sigues pensando que el sábado es un invento de algunos líderes. No, Cristo lo hizo aún en su tumba y es un ejemplo para ti. Ahora yo quisiera saber y preguntar esta mañana, ¿y qué representa la muerte de Cristo para ti? Sí, tal vez tú y yo somos culpables de que nuestros pecados hayan conducido a Jesús a la muerte, pero Cristo ya murió por ti. Hoy está ahí como dijo Jesús a Nicodemo. Mire, cuando Cristo esté levantado, atraerá a todos hacia sí. Ahí, levantado Cristo, atrajo al mundo. Los únicos que aún se resistieron, que no quisieron ser atraídos porque decidieron darle la espalda, fueron aquellos que, convencidos de las profecías y de las palabras de Jesús, tal vez habían sido usados por el enemigo, rechazaron la voz de Dios, rechazaron la voz de Jesús.
a que un hombre que había sido partícipe de la muerte de Cristo había reconocido a Jesús y no le importó declararlo. Vuelvo a hablar acerca del centurión romano. Y a ti, yo te pregunto esta mañana, ¿la cruz de Cristo te atrae? Y entonces, ¿por qué no declaramos que creemos? ¿Por qué no declaramos que aceptamos? Cristo a partir de esta mañana debe ser una persona distinta para ti y para mí. Su muerte nos da vida, su muerte nos da esperanza, su muerte nos da consuelo. Mientras Cristo estaba en la cruz, la tierra se movía hacia Jesús. La tierra reconocía las profecías y muchos se arrepintieron de haber gritado tal vez en algunas horas antes, crucifíquenle, para ahora poder decir, suelten a Jesús. Pero había esperanza. ¿Qué tanto has hecho? ¿Cómo está tu pasado? Déjame decirte que hay esperanza solamente al pie de la cruz. Es momento de que esta mañana puedas decir, verdaderamente, Jesús es el Mesías. Ven, por favor. Como José de Arimatea, ocupa mi lugar. Lo acepto, tú quieres. Yo no merezco, pero acepto ese lindo privilegio. Nuestro Padre que estás en los cielos. Parece que es tarde cuando nos damos cuenta de todo lo que haces en nuestro favor. Pero aquí estamos, Señor, con un corazón sincero para decirte gracias, oh Dios, por todo lo que nos regalas. Llénanos de tu Santo Espíritu, danos paz, amor, tranquilidad, pero sobre todo ven a nuestro corazón, habita en nuestra vida, transfórmala. Gracias, Señor, porque al meditar en las escenas finales de tu vida, al meditar en la cruz, al meditar, Señor, en el sepulcro, nos enseñas tanto, Padre. Aún después de tu muerte, aún, Señor, ahí podemos ver tu mano, trayendo, Señor, a un mundo que no merece la posibilidad que tú nos ofreces de vida, pero aquí estoy yo, Señor, y aquí está cada corazón tal vez que te busca esta mañana para decirte, Señor, úsanos, límpianos, transfórmanos, haznos nuevas personas. Amante Padre, quédate con cada corazón esta mañana. Lo pedimos en Jesús. Amén.